poca lluvia, seguro. Bueno, buenas noches, hermanos, bienvenidos. Qué alegre que a pesar de la lluvia pudieron venir algunos y me da mucho gusto verles y que podamos platicar un rato y sobre todo tener comunión al momento de estudiar la palabra del Señor. Estamos estudiando Hebreos y vamos a estudiar hoy en el capítulo 4 del versículo 8 al 13. Pero como hemos estado haciendo todos los martes, estoy tratando de todos estos días hacer un recordatorio sobre el contexto por el cual el escritor de la carta a los Hebreos está citando el contexto del reposo, y vamos a ver brevemente entonces nuevamente, ya lo hemos visto varias veces, pero vamos a verlo porque si no tenemos claro este contexto nos perdemos en la interpretación. Así que por favor, antes de ver el pasaje en Hebreos, vamos a ver brevemente en Números capítulo 14 del 20 al 23. Búsquenlo, hermanos, y también a los amigos que nos ven por Facebook Live les invitamos a que busquen las citas. Y antes de empezar con el estudio, pues vamos a orar para que el Señor nos dirija. Oremos. Nuestro Señor, gracias por el gusto de estar acá reunidos, gracias por el privilegio de abrir tu palabra. Gracias, Señor, porque aunque no merecemos tu amor y tu misericordia, tú nos has dado el reposo de la salvación y Señor, es un regalo inmerecido para nosotros. Gracias, Padre, por eso, y te ruego que nos permitas y nos ayudes a también honrarte con nuestras vidas, a servirte, Señor. Perdona nuestras ofensas, perdona nuestras fallas, perdona a veces nuestras rebeldías, Señor, que cometemos en contra de ti, Padre. Perdónanos y ayúdanos a buscarte, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ver brevemente el contexto, y aunque vamos a leer del 20 al 23, para los que están viendo el estudio por primera vez y no han visto los anteriores, el contexto es la incredulidad de los israelitas, lo cual les evitó entrar al reposo que Dios les tenía preparado, que es el reposo de entrar a la tierra prometida. ¿Se recuerdan ustedes allá en Éxodo 17, el 1 al 7, cuando tentaron a Jehová en Masá y en Meribá? Masá, que significa poner a prueba, y Meribá, que significa contienda, y ahí pusieron a prueba nada más y nada menos que a Dios. Los israelitas hicieron contienda contra Dios, y todo porque tenían sed, no tenían agua, y en lugar de pedirle con súplicas al Señor, confiando en que Él les iba a proteger como lo había hecho ya ahí, empezaron, hermanos, a pelear, a amenazar que querían regresar a Egipto. Y así que ahí fue la primera vez que ellos ofendieron a Dios de una manera muy terrible. Pero aquí en el contexto de Números 13 y 14, si ustedes recuerdan, hermanos, cuando Moisés organizó a 12 príncipes para que fueran a reconocer la tierra prometida, y 10 de esos 12 regresaron diciendo: es cierto, es bonito, es alegre, hay todo lo que dijo el Señor, fluye leche y miel, pero las ciudades son fortificadas. Dijeron, las personas son gigantes, nosotros parecemos langostas, ahí puros grillitos enfrente de ellos, y no vamos a poder, mejor regresemos a Egipto. Hermanos, solo Josué y Caleb dieron un buen testimonio y no negaron lo que los otros dijeron. No dijeron, miren, no es cierto, dijeron, es cierto, todo eso está ahí, pero nuestro Dios va con nosotros. Él nos dijo que vamos a entrar, Él nos dijo que vamos a tomar posesión de esa tierra, así que lo vamos a hacer como pan comido. Más o menos parafraseando, así dijo Caleb. Los israelitas se enojaron, dijeron, no, vamos a nombrar un líder, vamos a regresar a Egipto. Moisés y Aarón y todos se postraron, por favor no hagan tal cosa,
y hablaron de apedrearlos, hasta que Dios intervino, hermanos, y le dijo a Moisés: no tengas pena, vamos a matar a todos estos acá y vamos a darte otro pueblo, que sea un pueblo que tú puedas dirigir y digno. Y ustedes recuerdan cómo Moisés intervino y fue un mediador y le suplicó a Dios y le dijo: no se haga tal cosa, no lo sea que los egipcios hablen mal de ti, diciendo que para sacar a matar a tu pueblo lo sacó Dios al desierto. Y además, ¿qué van a decir los cananeos? El Dios de Israel no pudo meterlos a la tierra que ellos poseían. Y aquí en el versículo 20 viene la respuesta, que yo quiero que le pongan mucha atención, Números 14, 20 al 23. Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me ha irritado la verá. Quiero que vean, hermanos, de que aquí pareciera que hay una contradicción, porque Dios dice que ya los perdonó, pero al mismo tiempo dice: no van a entrar a la tierra. Y hermanos, hay que entender de que Dios puede perdonar en el hecho de ya no hacer responsable de alguien por su pecado, pero Dios puede no perdonar en dejar que las consecuencias del pecado sigan adelante. Es como cuando tenemos a un niño que se porta mal y el papá está muy molesto y dice: bueno, por lo que hiciste voy a castigarte y estoy muy molesto contigo. Y el niño pide perdón y el papá le dice: está bien, te perdono, pero aún así te voy a corregir porque tenés que sentir que lo que hiciste está mal. ¿Cómo que perdonó pero no perdonó? Perdonó, hermanos, diciéndole que iba a dejar que las consecuencias siguieran, pero ya no estaba airado contra su hijo. Tenemos que entender esto, hermanos, porque para que pudiera entrar Israel a su reposo, ya no había otro sacrificio. Ya no podían los israelitas matar a otro macho cabrío y que su sangre les pasara por alto este pecado y entraran a la tierra prometida. Eso ya no se podía. Dios dijo: ya no entran. Sin embargo, ellos murieron perdonados siendo creyentes. Ellos eran creyentes. Ellos fueron al cielo, hermanos. Ellos no fueron condenados a la perdición eterna. Ellos estaban perdonados. Sin embargo, entrar a la tierra prometida no pudieron. ¿Lo digo yo? No. El 20 dice: yo lo he perdonado, pero no entrarán a la tierra. Quiero que entiendan esa diferencia, hermanos, porque si no entendemos esa diferencia, nos perdemos a la hora de entenderlo. Así que aquí hay dos tipos de reposo, hermanos, en este ejemplo. El reposo que los israelitas obtuvieron al salir de Egipto. Fueron pasados por alto sus pecados, fueron perdonados, salieron de Egipto, dejaron a Faraón, se fueron hacia la tierra prometida, y ese fue el reposo de ser liberados de la esclavitud. Pero no lograron obtener el reposo de la obediencia. El reposo de la obediencia, hermanos, es el que ellos iban a obtener al entrar a la tierra prometida. Eso lo iban a obtener ellos al confiar en Dios y obedecerle y creer en Él, en sus promesas. Así es para el creyente hoy, hermanos. Nosotros muchos tenemos el reposo de la salvación, el reposo que Dios nos da cuando creemos en Dios, en Jesús como nuestro Salvador, y Él nos da la vida eterna, nos da la salvación. Es algo que Él nos da. Pero el reposo de la obediencia es otra cosa. Ese, hermanos,
lo tenemos que hallar nosotros. Es al obedecer a Dios que nosotros entramos a un reposo de la obediencia. Esa tranquilidad que usted dice, gracias a Dios estoy en su voluntad. Y yo sé que ninguno de nosotros puede decir, ay, hoy no pequé, yo no hago nada malo. Pero usted sí puede decir, gracias a Dios, estoy avanzando en mi vida espiritual, estoy apartándome de las cosas que a Dios le ofenden. Bueno, hermanos, eso parece como que es una interpretación muy interesante, pero la Biblia lo dice así. Por favor, vean conmigo rápidamente, otra vez, hermanos, Mateo 11, 28 y 29. Mateo 11, 28. Para los que han estado siguiendo estos estudios y ven que he repetido varias veces esto, hermanos, es importante porque si no está presente, tendemos, hermanos, a no verlo. Mateo 11, 28 y vine yo y me fui a Marcos. Mateo 11, 28, aquí está. Vean ustedes aquí Jesús diciendo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Es a Jesús, hermano, los que viene el pecador, el que está trabajado, está cargado de su pecado. Y cuando vamos a Jesús, dice que al venir a Él pidiéndole la salvación, hermanos, Jesús dice, yo os haré descansar. Y ahí, hermanos, la palabra griega es, los haré reposar. Ustedes van a descansar de sus cargas. Yo les daré ese descanso. Hermanos, si usted quiere descansar de sus cargas de pecado, usted no puede hacer nada. Usted no puede quitarse esa carga, por más que usted quiera. Por más que usted diga, no, pero yo no soy tan malo, hermanos. El pecado es una carga dura para el humano. Es una carga triste para nosotros. Y solo el Señor la puede quitar. Pero quiero que vean el 29 nuevamente. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Este descanso es reposo, es la palabra reposo también, pero este no lo da Dios. Hallaréis ustedes. ¿Al qué, hermanos? Al llevar el yugo de Cristo e imitarle, que es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Cuál es el yugo de Cristo y qué es imitarle, hermanos? Es obedecerle, creer y confiar en Él. Y esto va a dar descanso a nuestras almas. Esa tranquilidad, hermanos, que usted va en la noche y descansa, que usted sabe que usted está haciendo su mejor esfuerzo en agradar a su Salvador. Cada día estamos apartándonos y buscando nuestra santificación práctica. Nuestra santificación posicional nos la da Dios. Dice, vengan a mí con sus trabajos y sus cargas, yo les daré el reposo. Este es el reposo de la salvación, que todos los que somos creyentes en Cristo ya la tenemos. Pero tristemente hay muchos creyentes, hermanos, que no tienen el reposo de la obediencia porque viven en rebeldía. Ya no quieren buscar al Señor, ya no quieren congregarse, ya no quieren apartarse de sus fallas. Y cuando tropiezan, se irritan contra Jehová en lugar de venir y pedir misericordia, lo cual, hermanos, es valedero. Podemos equivocarnos, lo que no podemos es quedarnos en nuestro error, quedarnos en nuestro pecado. Hallaréis reposo para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Lo que yo les pido que hagan es liviano. ¿Y por qué, hermanos, es carga de Dios? Porque hasta Dios mismo va a estar con nosotros. Por supuesto, hermanos, que si vamos a la parte estricta, Dios mismo está con nosotros ayudándonos
a cambiar nuestras vidas y a honrarle. Teniendo esto en contexto, hermanos, regresemos a Hebreos capítulo 4, y vamos a ver hoy del versículo 8 en adelante. Bienvenido, hijo. Y vean de que este es el contexto. Versículo 8. Porque si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Ahora, algunos creen que el reposo de entrar a la vida eterna, a la tierra prometida, es la vida eterna, y eso no es, hermano. Ese es el reposo de la obediencia. Pero hay un reposo más que el cristiano puede disfrutar, y es el reposo del cumplimiento. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver en un momento. Pero dice que si Josué les hubiera dado el reposo, no hablaría después de otro día. Y es que, hermanos, aparte del reposo de haber entrado a la tierra prometida, tenemos que reconocer, hermanos, que Josué y el pueblo de Israel no pudieron conquistar toda la tierra. Fracasaron en cierto sentido. Fracasaron en el sentido de que no lograron echar a todas las tribus que estaban ahí. Hicieron treguas con algunas de las tribus. Así que Josué murió, hermanos. Y Josué no pudo decir: conquistamos la tierra, ya estuvo, ya. No, lastimosamente, hasta la fecha del rey David, todavía, hermanos, estaban batallando contra los filisteos, contra grupos amorreos. Seguía la lucha. No habían logrado tener todo el control de la tierra prometida. Recordemos, hermanos, de que la palabra Josué es la palabra que se usa en el Antiguo Testamento para Salvador, la que a nosotros se nos traduce en el Nuevo Testamento como Jesús. Ahora, Josué no dio el reposo, murió, hermanos, y todavía mucha tierra quedó pendiente de conquistarse. Ahora Jesús da el reposo, y Jesús no morirá, hermanos. Jesús murió y resucitó, y dice que Él no descansará hasta que su propósito sea cumplido en nosotros. Jesús sí va, hermanos, a concluir la conquista completa de todo lo que Él nos ha pedido que hagamos. Y ya lo veremos cómo. El 9 dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. 10. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Aquí quiero que vean ustedes el otro reposo que los cristianos podemos disfrutar. ¿Se recuerdan que cuando vimos de que el Señor, el ejemplo que nos pone de que Dios reposó el séptimo día? Y por eso el Señor le levantó un monumento al séptimo día, como un recordatorio que Dios reposó. Pero vean cómo aquí hay una comparación práctica de lo que Dios hizo a la vida cotidiana del creyente, judío o gentil. Y ese reposo es el que nos queda a nosotros todavía, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. ¿Y cuál es este reposo, hermanos? Este reposo yo le llamo el reposo del cumplimiento. La palabra aquí que Dios reposó de las suyas es una palabra que se puede traducir como contemplación, que fue lo que el Señor hizo el séptimo día. Recordemos, hermanos, de que Dios no fue que el séptimo día dijo: todo lo que hice en 6 días voy a descansar, porque no. La palabra reposo, tanto allá como acá, se traduce como contemplación. Dios cesó de seguir creando y contempló lo que había hecho, hermanos. ¿Y qué era lo que el Señor decía al final de cada día? Y al final, en el séptimo día, dice que Él vio que su obra era buena en gran manera.
Y es que eso es lo que el Señor quiere de ustedes y de mí. Que podamos nosotros gozar el contemplar hacer cosas que le dan gloria a Dios y que son fructíferas. Es ese descansar, pero no porque usted está cansado, sino porque usted había estado orando por una persona y de repente esa persona cree en el Señor Jesucristo y usted se detiene y entra en este reposo que se llama el reposo del cumplimiento o el reposo de la contemplación, en la que usted solo se puede sentar y maravillarse de lo misericordioso que es Dios, que lo usó a usted en un propósito específico y llegó a cumplirse. Eso es lo que Dios quiere que hagamos en su creación, en todo lo que Él hizo, en los animales, en las personas, en la creación. Dios quiere que gocemos, hermanos, de ese reposo que es tan especial, en el que usted puede decir: gracias, Señor. Tal vez nadie vino a conocerte en este mensaje que yo di, pero yo sé que oyeron tu palabra. Usted puede sentarse y contemplar. Y usted dice: pero eso dice acá. Porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Oigan ahí la diferencia. ¿Por qué estamos seguros que se refiere a un reposo de contemplación, hermanos? Porque Dios no puede reposar de la salvación, hermanos. Dios no está reposando de la salvación, ¿o sí? No. ¿Será que Dios está reposando de la obediencia? Por supuesto que no. Dios está reposando, hermanos, de contemplar que su propósito se cumplió. Y ese es otro tipo de reposo que Dios quiere que el creyente disfrute hoy. Y por eso tanto que dice el salmista: hoy es el día. Y lo podemos decir igualmente nosotros: hoy es el día, hermanos, hoy. Por eso, hermanos, es de que al ver cómo entrar a este reposo, vamos a ver acá el versículo 11, que dice: procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Ya ven por qué es importante saber el contexto, porque aquí entendemos cuál es el ejemplo de desobediencia. ¿Cuál fue, hermanos? Se recuerdan que hemos visto bastante la incredulidad del pueblo de Israel de que iban a poder conquistar la tierra prometida. Ese era el mal ejemplo de desobediencia que el pueblo de Israel dio. Y vean ese procurar, porque el reposo de la salvación, hermanos, ya vimos en Mateo 11:28, no lo puede usted procurar. Ese o Dios se lo da o no se lo da. O Dios lo salvó o no lo salvó. Eso no lo puede procurar usted en el sentido de algún esfuercito cada día para al fin entrar a aquel reposo. Aquí no está hablando del reposo de la salvación. Ese que obtuvo Israel al salir de Egipto. Está hablando del reposo, hermanos, de la obediencia. Por eso dice: no caigan en el ejemplo de desobediencia. ¿Cuál, hermanos? Al que Jesús se refiere en Mateo 11:29. Procurad, pues, dice, hallar el reposo para sus almas. ¿Cuál es ese reposo? De llevar el yugo de Cristo e imitarle, parecernos a Él. La palabra procurar, hermanos, es una palabra importante. Es una palabra griega, es la palabra pseudosomen. Pseudosomen, que significa poner todo el empeño. Y aquí, hermanos, vamos a empezar a ver la cura que el escritor nos está dando a la incredulidad. La cura para la incredulidad, hermanos, es la diligencia y la confianza. Vamos a seguir viendo aquí del versículo 11 al 13 cómo poner en práctica la cura para la incredulidad.
principalmente la diligencia. En el próximo estudio del 14 al final vamos a ver la siguiente parte de la cura contra o el remedio para la incredulidad, que sería la confianza. Pero pongamos atención a esta parte, hermanos. ¿Cómo podemos nosotros, como creyentes, curar, remediar la incredulidad, que era la desobediencia que sufrió Israel en el desierto? En primer lugar, como estamos viendo acá, dice, es la diligencia. Procuremos, procurar. Esta palabra también se puede traducir como luchar, esforzarse, hacer todo lo que podamos. Si esto dependiera solo de Dios, hermanos, no vendría un mandato que dijera, procure. Un familiar mío muy querido me dijo un día, mira, yo ya no me preocupo, yo ya estoy en reposo. Me dijo, ¿por qué? Porque yo ya le dije a Dios, y yo sé que Dios es soberano y Él hace lo que Él quiere. Así que yo dije, Señor, yo sé que tú eres soberano, así que todo lo que me pase de aquí en adelante es porque Dios quiere. En parte es cierto. Pero hermanos, Él está implicando que si Él comete un pecado, también está dentro de lo que Dios quiere que pase. Es peligroso creer así. ¿Sí? Porque el pecado puede ayudar a personas, como el pecado pero puede llevar a más pecados a cosas buenas. Claro. Muchas gracias por tu observación. El pecado puede traer como consecuencia cosas buenas. Y quiero dejar esa intervención de mi hijo para cuando veamos en un momento cómo es totalmente cierto. Pero quiero que vean esta parte. Procurar diligentemente entrar a aquel reposo. Es un mandato, hermanos. Procurar. Eso quiere decir que si usted está tentado a desobedecer, a hacer algo que va en contra de lo que Dios quiere de nosotros, hermanos, usted debe poner todo el empeño, luchar, esforzarse, hacer todo lo que pueda para apartarse. Eso es procurar. Esto es parte y que nos va a dar el reposo de la obediencia. Y vamos a entrar a ese reposo que nos da el obedecer. Cuando usted ve atrás, hermanos, y usted dice, estuve a punto de fallar al Señor en eso, pero logré vencer. Hermanos, ese es un reposo especial que Dios quiere que nosotros gocemos. Es el reposo de la obediencia. No es el reposo que Dios reposó de contemplación, porque Dios no está obedeciendo. Dios está contemplando que su propósito se cumpla. Tenemos que hacer bien la diferencia. Así que este sí es nuestra misión allá. Recuerden Mateo 11:29. Y no debemos caer en la desobediencia que cayó a Israel en el desierto. Ya saben ustedes el contexto. Muy bien. No caigamos en semejante ejemplo de desobediencia, en el cual, hermanos, Israel fue perdonado, porque Dios dijo, pues ya lo he perdonado, ya lo perdoné. Sin embargo, no queda otro sacrificio por esto, por este pecado. Dios ya no perdonó esta desobediencia, esta incredulidad, y los dejó morir en el desierto. Es como le puede pasar, hermanos, a un creyente que tiene un pecado de algún vicio, por ejemplo. Y él está reincidiendo, y pueda que él pide perdón y el Señor lo perdona porque es su hijo. Pero pueda que un momento diga Dios, 10 veces ya te he evitado las consecuencias de ese pecado, ya no hay más. Y usted puede decir, ya no queda un sacrificio para que me quite ese pecado, la consecuencia de ese pecado, y pueda que la persona muera por consecuencia de esa desobediencia, de ese pecado, hermanos. Por eso, hermanos, aquellos que dicen, o sea que solo con creer soy salvo y ya estuvo. Primero, y agregan ellos todavía,
O sea que yo puedo vivir como quiera porque de todos modos ya soy salvo. Y cuidado. Sí es cierto, hermanos. Bastó creer con fe en la obra de Cristo. Pero de que yo pueda vivir como quiera, trae serias consecuencias a su vida en esta tierra, hermanos. Serias consecuencias. Pueda que muramos en el desierto por incrédulos, por desobedientes. Y eso es algo que Dios no quiere. El 12, hermanos, es un versículo precioso y bien largo de explicar, y voy a tratar de decirlo brevemente porque hay mucho que decir acá y mucho que aplicar. Y con esto no quiero decirles de que sé mucho, pero voy a hablar poco, sino que también es bien complicado, pero quiero decirles en palabras sencillas lo poco que entendí en el contexto de lo que estamos estudiando. Bienvenida, hermana, pase adelante, siéntese. Versículo 12 dice: porque la palabra de Dios es eficaz, es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y hermanos, qué interesante de que en el contexto de la diligencia, el escritor, que yo les he confesado varias veces que yo sí creo que es el apóstol Pablo, pero ya vimos en la introducción de que hay varios candidatos, la identidad no está muy clara. El autor espiritual es el Espíritu Santo, ¿verdad, hermanos? El autor real. Pero el instrumento humano es el que tenemos algunas dudas. Pero yo creo, hermanos, de que él no por cualquier razón dejó aquí dos versículos destinados a la Biblia, a la palabra de Dios. Y es que estos están perfectamente bien en el contexto de la diligencia y en lo que viene después, que es la constancia. Y van a ver ustedes qué profundo es esto, pero veamos brevemente, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva. Podríamos aquí traducirlo como vital. Es viva y vital. No solo está viva, hermanos, porque es activa, es vital, porque la palabra de Dios, hermanos, es trascendental para la vida misma, la vida eterna, es vital. Y dice, eficaz. Podríamos traducir esta palabra como operante. Viene de la palabra energes. La palabra griega es energes. No se les va a olvidar, porque la palabra traducida al castellano como eficaz u operante viene del griego energes. Si a ustedes les suena muy parecido esa palabra a algo en español, a energía. En otras palabras, hermanos, la palabra de Dios no solo está viva, no solo es vital, sino está llena de energía. Es poder para nosotros, como así lo dice. Veamos brevemente en Isaías 55:11. Isaías 55:11. Isaías 55:11 dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Noten ustedes acá, hermanos, de que la palabra que sale de la boca, que fue inspirada, o podríamos decir soplada por Dios, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero. Ahora alguien podría decir, y aquí quiero usar lo que dijo mi hijo hace un momento, pero si alguien no recibe esa palabra, sí volvió vacía. Tristemente no, hermanos, porque cuando no vuelve, no es que venga vacía, sino que causa juicio. Esa misma palabra no va a quedar vacía, causa juicio. Pero esa es la parte negativa. Esa es la parte negativa de lo que decía Juan Pablo. Hasta
hasta en rebeldía, porque si se nos dice claramente que no hagamos algo y de todos modos lo hago, pareciera que esa palabra regresó vacía, pero no, porque esa palabra sirve de juicio para decir, porque no hizo tal cosa que la palabra de Dios dijo, viene esta consecuencia, esta corrección o esta evidencia, ¿verdad? Por supuesto, hermanos, lo que dice mi hijo es cierto, porque a veces, hermanos, el pecado también sirve de bendición a otros. ¿Cómo es posible que el pecado, Dios en su misericordia, hermanos, quieres decir? El pecado de Jacob fue porque el Señor había dicho que el segundo hijo iba a tener la gran descendencia. También es otro descendencia, pero no como era dicha, tenía que ser. Ajá. Que Jacob iba a llevar la descendencia con la primogenitura. Ajá. Él iba a ser el primogénito, y así fue por el pecado. El pecado de Esaú, sí, exactamente, pues aquí a través del pecado se usó para el bien de otra persona. Y ese es el sentido, hermanos. Primero, el pecado puede darnos ejemplo, así como dice Juan Pablito. Cuando ustedes ven, y así dice la Biblia, de que lo que fue escrito en la Biblia sirve para nuestro ejemplo. Cuando vemos, por ejemplo, el pecado de David o el pecado de Moisés o el pecado de alguno de los héroes de la fe, nos enseña a nosotros incluso qué hacer si nosotros caemos en una situación similar o evitar hacer eso. Darnos cuenta que si David, siendo un hombre tan espiritual y que tanto amaba al Señor, como tuvo tropiezos, ¿cómo no yo? Que no soy ni de cerquita parecido a David. Ahora eso no es para excusa, es para cuidarme más, no sentirme yo tan seguro. No, yo sí, no voy a fallar. Por otro lado, hermanos, estaba hablando con hermano Noé hoy en la mañana de que algunas personas que han tenido la necesidad de obtener corrección por parte de Dios, los he oído a muchos decir que esa corrección, aunque fue dura en su momento, cuando ellos la aceptaron y fueron restaurados, cuando voltean a ver, reconocen cómo esa misma corrección es un testimonio muy especial para el creyente a decir, Dios se cuida de mí. Acuérdense ustedes, hermanos, que al hijo que el padre ama, corrige. Para que se corrija, tiene que haber error. Así que con esto, hermanos, por favor, nadie vaya a decirle el sabor de boca que aquí yo estoy animándolos a que se equivoquen en algo, o que fallen o que pequen. No, por supuesto que no. Les estoy diciendo que Dios en su misericordia, aún en nuestras fallas y nuestros errores, nos corrige amorosamente. Así. Muy bien. Regresemos, por favor, a... ¿Dónde están? 4:12. Hebreos 4. Aquí está, 4:12. Muy bien, seguimos entonces. Dice, siguiendo hablando de esta palabra, y más cortante que toda espada. La palabra espada aquí es muy importante, hermanos. Es la palabra macaira. Y esta palabra la aprendí yo de mi pastor. Él me enseñó esta palabra en griego, macaira. La macaira, hermanos, es una palabra muy diferente a otras que también usa la Biblia para hablar de espada. Por ejemplo, principalmente en el libro de Apocalipsis, la palabra que se usa es rompeía. Y la rompeía es una espada larga que sirve para el ataque. Es una espada que sirve para atacar. Cuando usted ve un ejército enemigo, usted no saca la macaira, como dice acá, sino usted saca la rompeía, que es una espada larga y para atacar. Es para atacar. Mientras que la palabra espada acá es la palabra macaira, que es una daga corta.
y es una daga corta como es un bisturí. Y es una daga que su función principal en términos de uso es el curar. Es la que se usaba para amputar una parte que estaba dañada después de una guerra, por ejemplo, para dejar curado a alguien. Es la que se usaría para decirle hoy al bisturí de un doctor. Ustedes saben que el bisturí de un cirujano no está destinado a matar al paciente, sino a poder buscar dónde está el problema y cortarlo, cortar del cuerpo algo que le está haciendo estorbo. Esa es la palabra macaira. Por supuesto que en la batalla también podía usarse la macaira, pero era en la pelea de cuerpo a cuerpo, cuando estaban ya como en un duelo y se peleaba pegado al otro, de cuerpo a cuerpo. Es interesante entonces que esta no es una espada de ataque, es una espada de curar. Es una espada de curar. Es una espada tipo bisturí. Dice la segunda parte. Y más cortante que toda espada de 2 filos. La palabra 2 filos, hermanos, aquí la palabra 2 filos es la palabra distomas. Distomas, hijo. Eso es como decir una cosa que no es para su función. La espada pequeña que tú dijiste es como el pecado. El pecado no era lo que el Señor quería, pero le sirve para algo. Aquí un poquito más tiene que ver con que esta es para quitar el pecado, para quitarlo, como que está metido en nuestro cuerpo y este entra como un bisturí a cortarlo. No, cuando lo usaban para duelo, era para la función contraria. En vez de por curar, atacaban, herían. Pero ahí es porque se está defendiendo, sí. Es una espada que usarías en defensa, no para atacar. Pero ¿sí? Lo que decía, eso es para defenderse, pero de todos modos serviría para un ataque también. Pero el ataque es de defensa. La macaira es un ataque de defensa. Digamos, tú no tienes la intención de matar a la persona, pero va encima de ti a matarte, no tienes de otra que poner la macaira y mataste, no porque querés matar a la persona, sino defenderte. Y aquí es más como un bisturí que corta para sacar algo malo. Pero la palabra distomas, toma, es boca en griego y dices 2. Se podría traducir literalmente como 2 bocas. 2 filos querría decir 2 bocas. Y aquí es donde confunde un poco, porque pareciera que los 2 filos, hermanos, es porque tiene filo de este lado y filo de esto. Eso también tenía la rompeya. ¿A qué se refiere? Es interesante, hermanos, porque la macaira es como la espada que tiene un mango en el centro, pero tiene 2 filos, 2 bocas, una para acá y otra para acá, que necesariamente cuando usted está usándola hacia otra persona, el que la usa la está usando hacia sí mismo también. Va en 2 direcciones, es el sentido de la macaira, es que va en 2 direcciones. Ese es el sentido de la macaira, de tal manera de que cuando alguien está curando a alguien enfrente, se está curando a sí mismo también. En el sentido de la guerra es porque él se está preservando de morir, con la intención de que el otro tiene que morir para no morir yo. Pero en el sentido espiritual, hermanos, de sanar al otro, es porque al momento que yo estoy ayudando a sanar a alguien, también me estoy sanando yo. ¿En qué sentido, hermanos? Vean cómo dice acá. Qué importante es entender esto. Dice, penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Pues aquí, hermanos, lo que quiere decir es que esta espada es tan fina que logra penetrar a los lugares más profundos de nuestro cuerpo, pero viendo al final los pensamientos, intenciones de nuestro corazón y llevándola a la metáfora acá, o al ejemplo que es la palabra de Dios, hermanos, eso entra a ser en nuestra mente, hermanos.
mostrarnos hacia dónde queremos ir y las intenciones de nuestro corazón. Por eso, hermanos, es de que cuando ponemos a la palabra frente a inconversos y esa palabra entra, hermanos, a que el inconverso se dé cuenta de su condición, no les gusta y la atacan y no, yo no creo, eso no existe. Y realmente no es tanto que no quieran creer la Biblia, sino les molesta tanto darse cuenta de su situación, hermanos, que no quieren a la macaira. Por supuesto, es como un enfermo, hermanos, que tiene un cáncer en el cuerpo. No es que esté enamorado del bisturí, pero sabe que lo necesita. Y ni modo, tienen que cortarlo para que yo viva. La macaira, cuando hace eso, hermanos, dice que discierne los pensamientos. La palabra discierne es bien importante, porque es una palabra griega que también no se les va a olvidar, así como distomas no se les va a olvidar, ni macaira. Pero la palabra discierne es la palabra griega kritikos. Kritikos. ¿A qué les suena a ustedes, hermanos, la palabra kritikos? A criticar, que significa juzgar. Y es que eso es lo que la palabra de Dios entra, hermanos, entra a juzgar nuestra vida y dar un veredicto, decir, mira, en esto estás mal, tenés que cambiarlo, tenés que amoldarte a la voluntad de Dios. Eso es lo que hace la palabra, se vuelve un kritikos, discierne, nos muestra. Pero a la luz de la macaira, hermanos, cuando un expositor bíblico o cuando cualquiera de ustedes abre la Biblia y se la comparte a alguien, cuidado, porque todo lo que usted dice para allá viene para acá. Es de dos filos. Y aquí, eso quiere decir que tanto estoy yo curando allá como me estoy curando yo. Y como va a destapar a la persona que yo se la estoy aplicando, tal vez con todo mi amor, lo va a hacer conmigo y debo estar listo para también decir, esto también va para mí. Y yo también lo tengo que cambiar. Yo también tengo que amoldarme. Y si somos honestos los que nos atrevemos, hermanos, porque esto es terriblemente duro también para los que nos atrevemos a hablar así de la Biblia, nos da pena, porque cuando estudiamos estos pasajes, lo vemos, hermanos, la macaira nos penetra a nosotros también. La estamos afilando en aquella dirección, pero va para nosotros también. Hermanos, que por eso no sea un tropiezo para no usar la macaira. Usémosla, porque al usarla, hermanos, correctamente, aplicada con amor y misericordia al que la necesita, también con misericordia y amor a nosotros mismos, porque eso también quiere el Señor, casi inevitablemente todos decimos, esto va para mí. Si usted oyó un mensaje de la Biblia, hermano, y usted al final del mensaje no puede decir, esto lo dijeron por mí, o usted no puso atención, o usted todavía tiene un problema de entender que todavía necesitamos ajustar nuestra vida a lo que Dios quiere cada día necesitamos cambiar. Dice el 13, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y aquí, hermanos, no hay mucho que explicar, es muy claro. Y es una forma un poco más directa de decir lo que ya dijo. Nosotros, hermanos, estamos como libros abiertos delante de Dios. Dios sabe todo de nosotros. Todo. Él sabe si venimos acá por una razón diferente a buscar de Dios y a hablarle y a amarle, servirle, adorarle, aprender de Él, tener comunión con los hermanos. Él sabe si vine por cualquier otra razón. Él no sabe Él sí sabe exactamente por qué ofrendamos. ¿Para qué ofrendamos?
Él sabe exactamente. Si usted ofrendió para que Dios le devuelva, usted no le dio a Dios. Si usted le da a Dios con todo su corazón, Dios lo ve y Dios sí lo sabe. Dios sí sabe, hermanos, si cuando hemos fallado porque es un tropiezo o porque somos rebeldes. Él sí lo sabe. Y lo más duro, hermanos, aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esta, hermanos, es una pequeña parte de lo que los filósofos le llaman el argumento moral. El argumento moral filosófico dice, hermanos, de que si la moral, si el buen conducirnos en el mundo tiene un valor, necesariamente hay Dios. Si hay una verdadera razón por la cual debemos portarnos bien, hacer las cosas correctas, es una necesidad de que hay Dios para que eso sea correcto. De lo contrario, no hay razón. Si no hay Dios, hermanos, no hay razón por la cual ser moral. No hay razón. ¿Por qué? Dicen los ateos, no, porque es que es lo correcto. Porque es correcto. Es que ¿quién lo va a juzgar? Ah, el juez. Pues si al juez lo pisteo y me saca, no hay razón. Si yo me porto mal y hago lo que quiera y me salgo con la mía, algunos creíamos de que, por ejemplo, hay personas que tienen sus fortunas debido a acciones ilícitas, a narcotráfico, a vender cosas ilegales, a prostitución o cosas así. Y uno dice, estos algún día lo pagarán, sí, necesariamente si hay un Dios. Si no, puede que algunos se salgan con la suya. El argumento moral dice que si nosotros creemos en el portarnos bien, en el tratar de hacer lo correcto, tiene algún valor, ese valor lo da porque hay alguien a quien le tenemos que dar cuentas. Ese es el argumento moral. Ese es otro tema y es bien interesante también, pero quiero que ustedes lo vean acá desde un punto de vista muy sencillo, como lo dice aquí el escritor a la carta a los romanos, a los hebreos, el escritor a los hebreos. Bueno, yo espero, hermanos, de que todos los que están acá, los que nos oyeron por medio de Facebook Live, y todos ya tengan el reposo de la salvación, el reposo de haber confiado en Jesucristo como el único y suficiente Salvador. Y si alguien que me oye todavía no lo tiene y quiere hacerlo, escríbame. Yo trataré de ayudarle a que lo entienda de mejor manera si tiene dudas. Y los que ya somos creyentes, hermanos, debemos procurar, como dice acá, procurar el reposo de la obediencia. Procuremos el reposo de la obediencia y también procuremos con el ejemplo de Dios el reposo del cumplimiento, el de la contemplación. Pidámosle a Dios que podamos tener, hermanos, la bendición de ver algunas pequeñas cosas que al final vamos a tener todos que decir es porque Dios lo permitió, porque Dios me usó. No nos vamos a atrever a decir, ¡hala, qué bueno, fui yo, lo hice! Fui yo el pilas. Pero, hermanos, es una bendición poder sentarse y contemplar y decir, gracias Dios, me permitiste ver este propósito que tú tenías en esta situación. Por último, recordarles en usar la macaira, úsela, hermano, no tenga miedo. Y cuando usted la esté usando, va a sentir usted el filo entrando en su alma también. Recíbalo con gusto. Que ese filo entre en su alma también, así como entra en la persona a la que usted amorosamente se la está compartiendo. Recuérdese que cuando usted comparte de Jesús a otra persona y de su palabra, usted le está dando lo más valioso que hay en el universo. Nada más valioso que conocer al Señor. Amén. Entonces, antes de que platiquemos un momento y tomemos un tecito, vamos a dar los saludos aquí. Principalmente agradecerles a todos los que estuvieron acá a pesar de la lluvia. Que el Señor les bendiga. Gracias por haber venido y gozar de nuestra comunión como hermanos.
También a los que nos vieron por Facebook Live, saludos a José Cedillo hasta Canaquil. Dios te bendiga, José. Que el Señor te bendiga. También a Domingo Cedillo. Dios te bendiga, Domingo. Ahora estás en el área, según tengo entendido. Que el Señor te bendiga ahí en tu trabajo. También a mi señora madre Loli Ruth Herrera Castillo. Fuertes abrazos hasta Huehue, mi madre. A Eunice Castillo también. Saludos, Eunice. Dios te bendiga. A Kim Aineram. Sorry, Kim, I can never pronounce your last name. Dios te bendiga, Kim. Máximo Matón, hoy nos hicieron falta, Max, pero yo sé que con el bebé y con la lluvia cuesta, pero que el Señor te bendiga. Saludos a Papcol y todos allá en Shemamatse. Saludos a Estelita Zeto también, señor Esther, gracias por todo, el Señor la bendiga. Fuertes abrazos también a Carlitos Puac, Dios te bendiga, Carlitos. Muchos saludos también a Claudia Pocasangre, Dios te bendiga, Claudita. Muchas gracias por tus palabras y tus saludos, que el Señor te bendiga, y saludos a Rigo y a toda la familia. También saludos a mi tía Mercedes Herrera, Dios te bendiga, tía. Muchas gracias por tus saludos y tus palabras. Saludos a Marlene Viatoro. Gracias también por estar sintonizando. Limen Martínez, Dios te bendiga, Limen. Saludos hasta Huehue. A Olivio Alfaro también, fuertes abrazos, Olivio. A Armanda Cindy Terraza Chihuichón también, Dios la bendiga, Cindy. Saludos a todos en casa y esperamos que el Señor los tenga con bien. También a Katy de Pérez. Dios te bendiga, Katy. Fuertes abrazos. Gracias, Angelita, por tus palabras también. El Señor te bendiga. Armando Cava también, fuertes abrazos, Armando. Qué gusto verte conectado. Alan McDougall, Dios te bendiga, Alan. Cuídate mucho. También a Esperanza Mérida. Fuertes saludos, Esperanza. Mike García también. Gracias por estar sintonizando. Dios te bendiga. Walfre, vos hoy sí años de no saber de vos. Dios te bendiga, amigo. Gracias, amigo, también te recuerdo con mucho cariño. Saludos hasta Varías, Huehuetenango. Magda Brito también, Dios te bendiga, Magda. También a Esperanza Mérida, creo que ya la saludamos. A mi papá Gilberto Noriega y a tía Norma Sagrario también. Fuertes abrazos, tía Norma. El Señor les bendiga. Esperamos que nos puedan acompañar el próximo martes a las 7:00 y piquito. Que el Señor les bendiga y muy buenas noches.